y bienvenidos a un nuevo capítulo de Visión Global, Modernización, Innovación y Políticas Públicas, un programa que realizamos en el marco del segundo Seminario Académico Internacional de la Red Internacional de Modernización e Innovación en la Gestión Pública, organizado por dos casas de estudio muy importantes en nuestro país. Hablamos de la UTEM y la USACH. Nos estás viendo y escuchando a través de las plataformas de USTV y por supuesto también a través de toda la red asociada de las universidades estatales y públicas. Y en este contexto nos encontramos con Patricia Roa, directora de programación oficial del Cono Sur de la Organización Internacional del Trabajo. Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida a este programa que hacemos en el marco de este encuentro tan relevante. Hace muy poco hiciste tu exposición en el panel. ¿Y por qué es importante, a tu parecer, reunirnos en primera instancia y reflexionar respecto de estas temáticas que habitan, digamos, en conjunto? Hablamos de gobernanza, modernización del Estado, políticas públicas y trabajo. Bueno, me parece que esta iniciativa es muy relevante porque estos temas no pueden estar recluidos en aquellos que toman decisiones o los que legislan o los centros académicos, como que si no fuera un debate de sociedad. Entonces me parece que este seminario expresa la importancia de que este sea un debate de sociedad. Y un debate de sociedad no son solo para los iniciados, ¿no? Como para aquel que tiene un conocimiento necesario y útil para intervenir en este debate. Y hay otros que, como que si dividiéramos el mundo en dos, los que saben y los afectados. Los temas que tú señalas son temas de gran relevancia para las personas que habitan nuestro país. Y por tanto debieran ser parte del debate. Y hoy día vimos un auditorio de académicos, pero también de estudiantes, habían de todas las edades, de todos los géneros, y creo que eso es una señal muy positiva para un debate democrático de temas que hacen a la vida cotidiana de todas las personas. Y ahí el rol de la OIT, qué trascendental que es, porque es una organización de más de 100 años. Sí. Y que además lidia con diferentes sectores. Y por eso yo partí mi exposición diciendo que lo que iba a compartir era fruto, es un conocimiento valioso, no solo porque creemos que son buenas ideas o buenas recomendaciones que animamos a los países a seguir, sino que tiene una valía en sí misma porque es el acuerdo de trabajadores y empleadores y gobiernos de 187 países del mundo. Entonces, poner de acuerdo, como bien dice, a actores del mundo del trabajo, que cada uno juega un rol, que naturalmente no siempre están de acuerdo porque defienden intereses distintos, pero que logran abordar en conjunto estos debates, pero con un propósito. En la OIT no se participa de un debate sin una finalidad. Y la finalidad es la adopción de convenios internacionales del trabajo, de recomendaciones que luego los países ratifican. Entonces, es un debate, un ejercicio de diálogo social con un propósito que anima a las partes a superar sus diferencias y centrarse en los acuerdos. Y en eso la OIT plantea el trabajo decente. Sí. Yo te quería preguntar por qué hablamos de trabajo decente y no, por ejemplo, de trabajo digno. Bueno, mira, esa es una gran pregunta que tiene una explicación muy simple. En nuestra tradición de América, la dignidad de los pueblos, la dignidad del trabajador, la dignidad del campesino, de la mujer, ha sido una retórica, y digo esto no por calificarla, sino que me parece que es un discurso muy importante en las Américas. Pero ¿por qué trabajo decente? Don Juan Somavía, que es chileno y que fue que acuñó este término siendo director general de la OIT en 1999, por lo tanto es un concepto que ya nos acompaña un par de décadas, pensó en dos cuestiones que contestan tu pregunta. La primera, toda expresión humana es digna. Y voy a decir algo triste, pero un trabajador esclavo, ese que uno imagina con el grillete, pero que hoy día lo tenemos en trabajo forzoso en muchas partes, también en nuestro país, en casos que han sido sancionados por la justicia. La manera en que tú busques generar un ingreso es siempre digna, porque el trabajo es una expresión humana.
Ruth Olate, que nos dejó hace muy poco, en su libro ella decía, el trabajo no es el digno, no somos nosotras las indignas. Entonces, por eso no es trabajo digno solo, porque cualquier trabajo, incluso el que esté en las peores condiciones, va a ser siempre digno en cuanto es una expresión del ser humano. Pero no todo trabajo es un trabajo decente. Siempre cualquier trabajo es digno y no todo trabajo es decente. ¿Por qué? Porque un trabajo decente es un trabajo que es una expresión de la dignidad personal, es una manifestación de cada uno de nosotros, pero también es fuente de bienestar para las familias que libremente hemos decidido conformar. Y cuando muchas familias viven trabajo decente, articulan una comunidad que vive en paz. Y una comunidad en paz en un país es sinónimo de cohesión social y es un pilar de la democracia. Uno podría medir, hay muchos indicadores para medir la vitalidad de una democracia, pero uno interesante es medir cuánto trabajo decente tiene esa sociedad para saber la fortaleza de una democracia. Una democracia con poquito trabajo decente es sin duda una democracia débil, porque esa persona no encuentra en el trabajo una fuente de dignidad personal, tampoco le lleva bienestar a su familia, no genera paz en su comunidad y no tiene una sociedad cohesionada. Por eso el concepto de trabajo decente es un concepto más integral y porque también es un concepto que reconoce la dignidad del esfuerzo que cada uno de nosotros, a veces en las condiciones más precarias, hacemos para llevarnos el pan y dárselo también a nuestra familia. Entonces no pone el foco en discriminar y decir eso que tú estás haciendo no es digno, porque tú estás haciendo lo mejor que puedes. Okay. Distinto es que eso sea un trabajo decente. Y en tu exposición comentabas que, te voy a citar, ¿Sí? No todo crecimiento económico genera trabajo decente. Sí. Esta tensión que se da, ¿cómo podemos resolverla? ¿Hacia dónde podemos avanzar efectivamente para poder garantizar los derechos fundamentales? Bueno, esto es un debate bastante feliz últimamente. Cuando se adoptan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el orden de las palabras, o esto de que uno decía el orden de los factores no altera el producto, claramente sí aquí se altera. Entonces hubo una gran discusión de los gobiernos y teniendo ya una gran data de desarrollo económico en todas nuestras regiones y continentes, uno se da cuenta que hemos vivido décadas de gran crecimiento económico, pero si vamos a los indicadores de empleo, a los indicadores sociales, no hay una correlación exacta. Entonces, ¿es muy importante el crecimiento económico para generar empleo? Absolutamente. No hay posibilidad de generar empleo si no hay crecimiento económico. Luego, que ese crecimiento económico genere empleo y esos empleos sean trabajo decente no es necesariamente una correlación exacta. Entonces, por eso se tomó la decisión en una afirmación de voluntad política, ¿no? Hay ahí una afirmación de voluntad en señalar de que al 2030 íbamos los 193 países a buscar alcanzar trabajo decente y crecimiento económico, para dar una señal de que el crecimiento económico no es neutro y que un crecimiento económico no siempre es sostenible, no siempre es equitativo, no genera siempre trabajo decente. Entonces le pusimos más condiciones, porque tú puedes crecer y depredar el medio ambiente. Tú puedes crecer a costa de tu naturaleza, puedes crecer a costa de beneficiar a algunos y dejar de fuera aquellos que quedan excluidos. Uno de los desafíos que hoy día se vio es que si creemos que todas las personas que vivimos en este planeta tenemos derechos y podemos desarrollarnos en nuestro potencial, en nuestros talentos, entonces un sistema que excluye no es posible. Y no necesariamente los sistemas educativos, los sistemas económicos, los sistemas políticos son inclusivos. Y esta encrucijada que estamos viendo ahora es que estas revoluciones industriales, cuarta o lo que fuera, tiene el mismo riesgo que tuvo la primera revolución industrial, que fue clasificar a las personas entre aquellos que eran útiles para la fábrica, la máquina a vapor, el telar,
y aquellos que iban a quedar en el campo a vivir una vida pobre sin progreso. El desafío entonces ahora es que estos cambios sean inclusivos y que sean cambios buenos para todos y para todas. Y en ese contexto, ¿dónde está ubicado Chile? Porque entendemos que hemos avanzado en políticas públicas. Sí. Tenemos, por ejemplo, la ley de 40 horas. Así es. En estos momentos está, bueno, hace poquito se empezó a implementar la ley Karin con bien harta fuerza. Se suscriben convenios también. Así es. El 190. El 190, que es el convenio marco de la ley Karin, ¿no? Un mundo de violencia, un mundo del trabajo sin violencia y acoso. Pero en ese contexto igual tenemos una presencia de trabajo, por ejemplo, muy atípico en nuestro país relacionado con la subcontratación o vínculo laboral a través de un tercero, empleos parciales, la informalidad. Tiene que ver mucho también con la migración. Sí. ¿Cuál es el escenario que observamos acá? Bueno, nosotros como OIT realizamos estudios globales por continentes, por el planeta, y tratamos de dar directrices. Pero nuestro llamado es que a veces es como el tuerto es rey en el país de los ciegos, una afirmación completamente incorrecta ahora en la era en que valoramos a todas las personas con sus capacidades. Y entonces, Chile está mejor que otros países en el concierto de las Américas, pero nuestra invitación es que Chile se mida contra sí mismo. Es decir, cada país, por pobre que sea, debe valorar sus avances contra lo que ha logrado, obviamente, pero también adelantar sus metas. Entonces, si fuese por el concierto internacional, uno podría decir, bueno, Chile está súper bien. Bien, en los distintos indicadores de la medianía de la tabla, un poquito más arriba. Entonces, pero ¿esa es la señal de construcción de un futuro? No. Lo que nosotros creemos es que Chile tiene que medirse contra sus propios desafíos y sus potenciales. Entonces, Chile está en un momento en que lo que tiene que abrazar con fuerza es, en materia laboral, es construir estas dimensiones del trabajo decente. Entonces, tenemos desafíos en empleo porque para tener trabajo decente primero hay que tener pega. Ya. En las pegas, ¿qué desafío tenemos? 5 de cada 10 mujeres no están en la fuerza de trabajo. Eso quiere decir que ni siquiera buscan un trabajo. Ahí tenemos un desafío enorme en materia de tener pega. Después vemos la calidad, si es trabajo decente. Tenemos que incluir, pero además venía antes. Nunca hemos logrado sobrepasar las 5. Entonces, un primer desafío es incluir a más personas en el trabajo, que más personas tengan pega. Y esas más personas en Chile se llaman mujeres y jóvenes. ¿Ok? Un segundo desafío, la protección social. Yo tengo una pega, pero esta pega tiene que protegerme cuando me enfermo, cuando tengo un accidente, cuando pierdo el trabajo, cuando me voy a jubilar, ¿cierto? Que son como las protecciones básicas. Entonces luego vemos que de esta protección hay personas que están excluidas y que entonces no tienen un contrato formal, no tienen esa protección, y un número muy importante de chilenas y chilenos a la hora de jubilarse no tienen una pensión que les permita vivir dignamente. Una tercera dimensión del diálogo social, es decir, del trabajo decente, son efectivamente el respeto a los derechos fundamentales. Y no tenemos siempre para todos y todas garantizado el que estés libre de discriminación, que es la antesala a, por ejemplo, no ser víctima de violencia y acoso y ninguna discriminación. No basta con que yo tenga una pega, me paguen, respetan mis derechos laborales, tengo protección, pero mi vida es un infierno, ¿cierto? Esa otra dimensión. Que no me pueda organizar, que no pueda negociar colectivamente, que si soy niño tenga que estar forzado a trabajar, o que si soy adulto, migrante o lo que fuere, también hay en Nacional, esté obligado a un trabajo forzoso, esto que llamamos la esclavitud moderna. Entonces, esa es una tercera dimensión, el respeto a tus derechos fundamentales. Y una cuarta, muy importante, que el seminario reflejo de ello, es que todo esto tiene que estar en un contexto de diálogo social. Porque si te das cuenta, todo esto es controvertido. Esto requiere de una transacción. Cuando yo pido algo, ¿quién lo da? ¿Quién lo paga? ¿De dónde está este beneficio? Es decir, no es algo fácil de resolver. Y por lo tanto tenemos que incrementar también los niveles de diálogo social en Chile. Y ahí un mensaje, nosotros tenemos como culturalmente algo muy propio y particular de Chile, es que el diálogo social para los chilenos es solo exitoso cuando hay pleno acuerdo. Entonces pasamos
de sentarnos a una mesa, ponemos nuestras peticiones, hay desacuerdo, nos levantamos de la mesa se rompe y la siguiente acción no es generalmente pacífica. Y tenemos que aprender a que el diálogo social también es positivo cuando a veces simplemente listamos lo que no estamos de acuerdo y que es un ejercicio permanente, no como una cita cumbre, como de ahora nos vamos a juntar, entonces uno saca como unas boletitas que ya no existen amarillas, que las tiene guardadas para cobrarle al otro. Tenemos que ser capaces de construir una cultura de diálogo, porque los temas del trabajo son temas difíciles de resolver, con actores que tienen intereses naturalmente controvertidos, legítimamente diferentes. Y por lo tanto, esto que nos ocupa gran parte de la vida, porque aun cuando trabajemos 40 horas, es muy importante en la mayor cantidad de tiempo de nuestras vidas, no sé, 20, 30, 40 años, estamos en esto. Entonces, la pregunta es, ¿va a ser un esfuerzo de la sociedad que el trabajo sea sinónimo de realización personal, de bienestar para tu familia, de paz en la comunidad, o va a ser un factor de producción? Y ya lo OIT dijo en 1944 que el trabajo no era una mercancía. Esto que ahora nos parece, 80 años después, obvio. No sé si para todas las personas es hoy día una realidad, de que su trabajo no sea una mercancía, sino que su trabajo sea creación, talento, una contribución. ¿Y cómo enfrentamos la revolución industrial? Hablaron de una quinta, sexta, hasta séptima revolución. Séptima es cuando se habite fuera del planeta. Claro, ¿cómo lo enfrentamos precisamente con los trabajadores y los empleadores? Se ha hablado mucho de que hay trabajos, por ejemplo el periodismo, que podrían eventualmente desaparecer. Mira, nosotros hemos puesto, y ahí incluso faltaba aquí que estuviera el ex senador Girardi, que hubiera dicho más cifras catastróficas, porque él tiene una estrategia de remecernos, así como de generar alto impacto. Hacia el 2050 inclusive, la tiene como proyectada. Todo esto es como, y pasado mañana va a pasar una cosa y uno termina así como auxilio. Para complementar, que a mí me parece efectivamente que esto tiene que tener un sentido de urgencia y hay que ponerle dramatismo, porque si no la gente como que no arranca del tsunami, ¿me entiendes? Viene la ola, nadie arranca. Pero para complementar y que esta visión tenga el sentido de urgencia, pero también un sentido positivo de construcción, es que nosotros desde la OIT hemos dicho, bueno, pero ¿nos preocupamos de todos los empleos que se van a crear? Estamos súper preocupados de los empleos que se van a destruir. Y está muy bien porque tenemos que hacernos cargo de las transiciones de esas personas. Pero dejamos de mirar los empleos que se van a crear, que son muchísimos también. Y que estas personas, el niño que está en la escuela, el que se va a quedar desempleado, el que busca empleo, como nadie está pensando en los nuevos puestos de trabajo, estos empleos que se van a crear y cuáles son las habilidades y competencias que se necesitan, estas personas quedan descartadas. Y eso para nosotros tiene un sentido de urgencia. Está perfecto, pero no andemos contando los males. También preocupémonos de la oportunidad. Y esa oportunidad se puede arruinar. Porque si no tenemos puesta la mirada en los empleos que se van a crear, entonces no estamos formando al niño en la escuela, al estudiante en la universidad, en el instituto técnico, al trabajador que tiene mucha experiencia, que uno le podría decir, mira, aprendiendo 2 o 3 cosas, estás listo para este nuevo trabajo. Y entonces con el mismo dramatismo, no veamos la tragedia, que la tenemos que observar porque está ahí a la vuelta de la esquina, sin esta visión de aprender con H, aprender las oportunidades, porque esas oportunidades, si no las tomamos, van a ser luego parte de la tragedia. Patricia, ¿algún último mensaje a las y los trabajadores a que se informen, participen de este diálogo también y al sector privado también tal vez? Bueno, nosotros tenemos, hay gente que se queja del jefe, yo tengo 3 jefes o jefas en los distintos países. ¿A falta de uno? A falta de uno yo tengo 3. Los trabajadores, los empleadores y los gobiernos, y nuestra vocación y mandato y deber es servirlos. Y entonces, ¿cuál es el llamado? A mirar esto con urgencia, pero también con esperanza de que algo podemos hacer. Es decir, o decidimos ser protagonistas, cada cual en su rol,
los trabajadores, incidiendo para la centralidad de las personas, la protección, nada sin nosotros, no nos dejen atrás. Los empleadores que son los que crean empresas y asumen el riesgo y que por lo tanto necesitan un entorno favorable que ayude a este emprendimiento y que por lo tanto tenga capacidades para generar empresas sostenibles, y a los gobiernos que tienen la principal responsabilidad de marco regulatorio. Entonces, estos tres actores van a estar como en el balcón de los Muppets, estos dos viejitos así como diciendo está todo mal, nadie nos ayuda, es todo terrible, que es legítimo hacer y está bien. O vamos a pasar al escenario, a ser protagonistas. Es decir, el mundo del trabajo va a ser una víctima, mundo del trabajo digo empresas, trabajadores, o van a ser protagonistas. Y yo creo, y la OIT cree, que los actores del trabajo tienen un protagonismo innegable, y ese protagonismo además en beneficio de la sociedad. Ese es mi mensaje. Si queremos trabajo decente para todas y todos, todos tenemos que participar. Bueno, queremos agradecer entonces a Patricia Roa, directora de programación oficina del Cono Sur de la Organización Internacional del Trabajo. Muchas gracias, Patricia, por Muchas gracias a ustedes, Diana. Que te vaya muy bien. Y recuerden que pueden ver este capítulo y todos los otros de Visión Global en las plataformas de USTV. Chao.